Entonces, si tenemos un voltaje constante, ¿qué deberíamos nosotros verificar allí? Bueno, primero, la ecuación diferencial queda más fácil de trabajar. ¿Por qué? Por lo siguiente, observen esto. Me quedaría L de I dt más R y el voltaje de la fuente, voltaje constante. Entonces, ¿qué implicaba la separación de variables? La solución homogénea nos decía que I era igual a K E a la menos tau por T. Eso no lo vamos a hacer porque ya lo demostramos anteriormente, ¿cierto? Y si nosotros trabajáramos con la, con la solución de la particular, el valor de la K, el valor de la K iba a dar esto, ¿verdad? Era E menos, no, aquí no era menos, aquí era más T, tau T, B en función del tiempo, pero recordemos que la B en función del tiempo era un voltaje constante, diferencial de T. Entonces, en este caso, si nosotros integramos, nos queda B es igual a B por T, ¿ok? Y, ya va, disculpen, la integral de E por tau T, disculpen. Entonces, la integral de eso, muchachos, nos daría más una constante, ¿verdad? Que la llamé C1. Entonces, más C1. Entonces, aquí nos quedaría que la K es igual a lo siguiente. Nos queda entonces la integral del exponencial, que es ella misma, y además hay que tener presente que esto está dividido entre tau. Entonces sería B por exponencial tau T entre tau, ¿cierto? Más una C1. Entonces aquí podemos verificar que la solución particular queda de la siguiente forma. Sería K por la exponencial negativa. Entonces aquí queda B entre tau exponencial positiva por exponencial negativa te daría 1 más C1 multiplicado por la exponencial negativa. ¿Ok? Entonces la solución para este problema, como ya vimos, I homogénea más I particular. Recordemos que yo debería sumar esta con esta que está acá y me da un solo valor. Entonces aquí me quedaría C épsilon no, E menos tau T más el voltaje entre tau. Y esto, muchachos, corresponde a la solución del circuito cuando tienes este voltaje constante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Si nosotros derivamos la intensidad de corriente con respecto al tiempo, observen que este término se va. Me quedaría este. Entonces, este que está acá se iría con el que yo tengo aquí y me sobrevive es este, que es precisamente el que yo tengo del otro lado cuando lo divido entre tau. Entonces, ¿qué es lo que podemos verificar de acá? Que esta corriente que yo tengo aquí corresponde a la solución del circuito. Entonces tenemos con voltaje constante una solución como esta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podríamos nosotros trabajar? Bueno, primero hay que buscar ese valor de C. Entonces, con las condiciones, yo podría decir I igual a 0 o
O, miren esto acá. Si yo digo, por ejemplo, que la intensidad de corriente en T igual a 0 es 0, entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? I evaluado en 0 es igual a 0 amperios igual a C E a la 0 más B entre tau. Entonces, en este caso, yo puedo eliminar, simplificar lo siguiente. Entonces, recordemos que esto valdría 1 y tú puedes verificar que C es igual a menos B entre tau. ¿Qué nos queda entonces? Que I es igual a ¿quién? A menos B entre tau más, aquí era B entre tau E a la menos ya va, este era menos tau por T, ok, este era C, este era positivo, esta es la que es negativo, disculpe, esta es la que es negativo. Entonces la intensidad de corriente me queda así, como B entre tau y 1 menos tau por T, ¿ok? Quiero ver algo acá, porque aquí debería darme es B entre R, ya va. Déjenme ver aquí un momento. L de I de T más R por I es igual a B entre L, B entre tau. Aquí disculpen, este es B entre L. Aquí me equivoqué, esto es B entre L, ¿ok? Entonces, si yo sustituyo, ajá, miren cómo nos queda. Si yo sustituyo este resultado aquí, nos va a quedar esto. Eh, ajá, miren. Entonces, L, la derivada de esto, este me daría 0, este sí me sobreviviría. Entonces, aquí me quedaría... déjenme hacer una pausa aquí. Entonces, vamos a revisar acá, fíjense. Esto era el resultado que dio de la ecuación diferencial. Recordemos que era B por L porque estaba multiplicado por el término que estaba acá. Y este resultado es el de la integral. Entonces, tau, recordemos que en este caso era R entre L. Esta L se va con esta L y te queda B entre R. Y recordemos que B entre R es unidad de corriente eléctrica, que es lo que está acá. Pues esto sería B entre R. ¿Sí? Entonces sería I igual a B entre R, 1 menos E menos R entre L por T. ¿Dónde está el término que depende de la, digámoslo de esta manera, de la oposición o la atenuación, digámoslo así, de la corriente eléctrica? Es esto. ¿Dónde está el término dado por el voltaje de la fuente? Este que está acá. Entonces, esa es la solución completa para ese ejercicio, para ese problema. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer a partir de él? Bueno, nosotros a partir de él podemos calcular, por ejemplo, en el caso de la resistencia eléctrica, la potencia. ¿Cómo es la potencia? Bueno, la potencia es I al cuadrado por R.
¿Qué otro aspecto podríamos calcular de allí? Bueno, ya calculamos la potencia. Podríamos calcular la potencia por la batería. Y también podríamos entonces calcular que el voltaje de la resistencia, recordemos que es I por R. Entonces, en este caso, I por R, fíjense que aquí sería R, que sería la resistencia, I, que vendría siendo B entre R. Recordemos que la corriente pasa, es la misma corriente por todo el circuito, ojo. Multiplicado por 1 menos R entre L por T. Y dense cuenta que si yo puedo eliminar esta R con esta R. Por tanto, el voltaje de esa resistencia me queda como B igual a 1 menos R por L entre T. Listo. El voltaje de la bobina, bueno, la inductancia es L de I de T. Entonces yo tendría que derivar la corriente. Recordemos que la corriente era esto. ¿Qué pasa si derivas la corriente con respecto al tiempo? Bueno, el primer término desaparece porque no tiene nada de dependencia en el tiempo. Es decir, este que está acá. Te queda entonces derivar el segundo. El derivar el segundo sería la derivada de la exponencial, que es ella misma, por la derivada interna. Ahí podemos ver que la derivada interna es menos R entre L. Y faltaría el signo menos que está acá. Y esto es constante, ¿verdad? Entonces la derivada en este caso sería menos por menos más, sería B entre L menos R por T entre L. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar L, B entre L, E menos R por T entre L. Las L se van y me queda que el voltaje es este. ¿Qué pasa si yo sumo el voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina? Bueno, me tiene que dar el voltaje de la fuente, ¿o no? Entonces, el voltaje de la resistencia es este. Si yo le sumo el voltaje de la bobina, observen que B por es este mismo que yo tengo acá, y me queda B por 1. Por tanto, la suma del voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina debe ser igual a B. Claro que tiene que ser B porque es el voltaje total del circuito. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? La fuente suministra un voltaje B y ese voltaje B se distribuye de alguna manera tanto en la resistencia como en la bobina. ¿Debería dar un resultado distinto a eso? Claro que no. Si nos da un resultado distinto a ese, entonces estamos violando el principio de conservación de la energía, porque en ese circuito estaría generándose energía de manera de crearla. Y en el caso de que sea menor, ¿por dónde se disipa? Si nada más tienes una sola resistencia. Entonces, es importante tener presente que un circuito ideal bajo estas condiciones, entonces la suma de las caídas de tensión deben ser igual a la suma del voltaje suministrado por la fuente. Y eso es lo que está aquí claramente evidente. ¿Okay? Ahora, si tienes un voltaje que depende del tiempo, ya la situación es más compleja, porque primero hay que efectuar la integración. Segundo, ese valor de K lo tienes que multiplicar por la exponencial que es negativa. Ese resultado se lo tienes que sumar a la corriente que te dio la solución homogénea. Después de allí tendrías que buscar entonces
la, ¿cómo les digo? Las condiciones iniciales del problema. Puede ser que tenga corriente inicial o que la corriente inicial sea cero. Cuando ya tengas el valor de C, entonces puedes pasar, por ejemplo, a calcular la potencia disipada en la resistencia, la potencia generada por la batería y finalmente puedes verificar el voltaje de la resistencia y el voltaje de la inductancia. Y listo. ¿Ok? Bueno, esa parte quería concluirlo ahí. Bueno, vamos a plantear, si me da tiempo de resolver por lo menos el otro, que es el LC. Entonces, en este caso, muchachos, en el caso del LC, en el LC vamos a colocar un voltaje oscilante, porque un voltaje continuo no te va a dar lo que necesitas, ¿ok? Sería LE. En realidad debería dibujarlo así. Aquí, muchachos, la suma de las caídas de tensión en un circuito cerrado debe ser cero. Esa es una de las leyes de Kirchhoff, pues. Podemos verificar que el voltaje de la fuente menos el voltaje de la bobina de inductancia, el voltaje del condensador debe ser cero. Y podemos verificar directamente que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la inductancia más el voltaje del condensador. Ahora, quiero que se den cuenta de un detalle. La bobina es L de I de T y el condensador tiene un voltaje que ya vimos en el trimestre pasado, que es Q entre C, y eso es igual al voltaje de la fuente. Vamos a colocar un voltaje dependiente del tiempo. Ahora, yo puedo escribir la derivada que tienes allí de esta forma. Entonces aquí yo podría escribir esto de esta manera. Donde la corriente vendría siendo la primera derivada de la carga o de la carga respecto al tiempo. Bueno, si tú derivas entonces esto, te queda de I de T. Entonces aquí te quedaría esto. Y bueno, aquí como uno puede ver, la primera derivada, si tiene una derivada, la derivada nuevamente es la segunda derivada. Por tanto, es la segunda derivada de la carga respecto al tiempo, que es exactamente lo que está aquí. Yo voy a llamar ahora omega cuadrado igual a 1 entre LC. Eso vendría siendo la frecuencia natural del circuito. La frecuencia natural del circuito se obtiene simplemente de los valores que están presentes en el mismo, que son la inductancia y el condensador, la capacitancia. ¿Okay? El voltaje BT va a depender de un voltaje externo. Ese no va a depender de la frecuencia natural propia del circuito. Esa es otra fuente externa. SBT, por ejemplo, podría ser el voltaje que suministra el generador de onda. Acuérdense que el generador de onda, cuando ustedes manejan la perilla, lo van a ver, ya lo vieron o lo van a ver, en la perilla, cuando la mueves en el osciloscopio, tú puedes cambiar los valores de frecuencia. Entonces, esos valores de frecuencia están asociados a una frecuencia externa que es ajena al circuito. Es como si una caja está quieta y viene alguien y la empuja. Bueno, ese alguien externo a la caja está moviendo la caja con una fuerza. Bueno, ese voltaje externo es el que suministra energía al circuito, pero ese voltaje externo
no tiene nada que ver con lo que está dentro del circuito. Entonces, una cosa es la frecuencia natural, que es esta, y la frecuencia forzante, que es la que está acá. Un ejemplo de frecuencia forzante, muchachos, es esta. Por ejemplo, el voltaje podría ser este. B sub 0, seno o coseno, no me importa, de vamos a poner aquí nu por T. Entonces, esta nu es una frecuencia forzante. Y esa frecuencia forzante es distinta a esta. Entonces, esa omega es distinta a nu. Porque una cosa es la frecuencia propiamente a la que vibra u oscila un material y otra es una fuerza externa que puede ser, por ejemplo, un martillo eléctrico o una bola de construcción golpeando a la pared. Entonces, claramente cuando golpeas la pared con el martillo eléctrico o con la bolita esa de construcción, entonces esa frecuencia externa está golpeando a el material que tiene una frecuencia propia debido a la composición de quién, del acero o del concreto que se utilizó para poder construirlo. ¿Sí? Entonces esa frecuencia que ustedes tienen allí, omega, es distinta a nu, porque una es la forzante y la otra es la natural del sistema. Entonces, esa natural va a depender solamente de los valores de L y de C. La forzante va a depender, por ejemplo, de la perilla del osciloscopio. Pues. Entonces, eso es importante porque a partir de allí tú puedes tener lo siguiente. Primero, hay que tener claro que Q punto punto, que vendría siendo la segunda derivada de la carga respecto al tiempo, más omega cuadrado por Q igual a un voltaje externo entre L, yo primero tendría que calcular la solución homogénea. Una solución homogénea que proviene de este caso. Y una solución particular que proviene de esta situación. Entonces, la solución para este problema de la carga eléctrica es la carga de la solución homogénea más la particular. Bueno, ¿qué pueden concluir ustedes respecto a la homogénea? La homogénea es sencilla. ¿Cuál es la función o funciones que derivada dos veces te da ella misma multiplicada por una constante? Entonces, esta que está acá ya la sabemos. Esta que está acá, en el caso de la homogénea, por tanto, es resolver esta ecuación que yo tengo aquí. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es esa función que derivada dos veces te da ella misma? ¿Cuál es esa función que derivada dos veces te da ella misma, pero por una constante? Ya nosotros la hemos visto anteriormente. Son exponenciales o senos y cosenos. Entonces, si yo derivo dos veces una función con seno o coseno, me va a dar ella misma multiplicada por un factor constante que es omega al cuadrado y un signo menos. Entonces sí es candidata. Pero para este caso no pueden ser todos los tipos de exponenciales. Tienen que ser exponenciales imaginarias. ¿Por qué? Porque si yo utilizo el método de los polinomios característicos, entonces esta ecuación de segundo orden la convierto en una ecuación de segundo grado y estoy viendo que tengo que resolver
un polinomio de segundo grado en donde la raíz es negativa. Entonces, la raíz cuadrada negativa no existe en el número de los campos, los números de los campos, o sea, no existe en el campo de los números reales, pero sí en el de los números complejos o imaginarios. Entonces, en este caso, la Q homogénea es una solución escrita así: A coseno, aquí tiene que ir la frecuencia natural como solución, omega por T, más B seno omega por T. También puedes tener estas A menos I omega por T más B seno, B seno no, disculpen, B exponencial, B exponencial de I omega por T. Y también puedes tener una tercera que puede ser así: C igual a seno, a coseno, no importa, seno de omega T más un ángulo de desfasaje. Entonces, dos soluciones, y aquí tienes una solución, pero que engloba estas dos que están acá. Eso se puede demostrar utilizando trigonometría y lo que está relacionado con el número de Euler, pues, el número de Euler. Recordemos que el número de Euler es así. Voy a llamar esto omega. Entonces, esta relación de exponenciales yo la puedo escribir así también, pues. Entonces, es fácil verificar que tú puedes pasar de aquí a acá teniendo presente la identidad de Euler y propiedades de la suma o resta de senos y cosenos o sea, algo así, pues. Es cuestión de jugar con esto, pues. ¿Cómo se escribe el seno de la suma de ángulos o el coseno de la suma de ángulos? En el caso de la particular, y con esto termino, la particular hay que sumarla porque nada más tengo una sola solución que es dada por la homogénea. Ah, y la particular, ¿dónde queda? Bueno, la particular para este caso, para la particular, se va a entender lo siguiente, fíjense. Se va a suponer que Q punto punto es cero. ¿Por qué? Porque fíjense, Q punto es cero. ¿Qué significa Q punto igual a cero? Que la corriente inicial es cero. Entonces, si la corriente inicial es cero, la segunda derivada de la corriente respecto al tiempo en t igual a cero se entiende que también es cero. Entonces, ¿cómo nos quedaría, por tanto, la solución? Bueno, si la solución, observen cómo queda esto. Aquí sería Q punto punto más omega cuadrado por Q igual al voltaje que depende del tiempo entre L. Entonces, si Q punto punto es cero, entonces la solución particular es simplemente B en función del tiempo entre omega cuadrado por L. Entonces, finalmente, para este circuito LC, la carga en función del tiempo, ¿a qué nos queda? Igual. Entonces nos quedaría como, vamos a colocar la genérica, C seno
de omega t más phi más B por T entre omega cuadrado por L. ¿Ok? Entonces aquí yo necesitaría dos condiciones. Esta es una y necesito la otra. ¿Cuál es la otra? La de la carga evaluada en cero. Vamos a poner que inicialmente el condensador también se esté cargando. Entonces, corriente cero, carga inicial cero. Con ese valor de carga inicial cero, yo podría determinar, por tanto, cuánto vale C. En este caso, yo voy a colocar esta phi, que es el famoso ángulo de desfasaje, de manera de que sea pi medio. ¿Ok? ¿Por qué lo coloco pi medio? Para poder evaluar el problema. Entonces, en t igual a 0, esto vale 0, entonces te queda c seno de 0 más 90 más b, bueno, b por t entre l omega cuadrado. Bueno, aquí yo lo que podría ya, en este aspecto, ya que me den el valor de b por t. Entonces de ahí despejo la c y tengo el valor de c. Y listo, pues. Y se sustituye aquí en esta ecuación y ya me daría entonces la carga en función del tiempo. Ahora, pero aquí lo importante es reconocer lo siguiente. Esto es la solución homogénea y esto es la solución particular. ¿Qué podríamos nosotros trabajar en este problema? Bueno, podríamos calcular el voltaje del condensador, el voltaje de la inductancia y la energía disipada por el condensador. Porque recordemos que la energía es Q cuadrado entre 2C. ¿Sí? Bueno, muchachos, no me queda más tiempo para el día de hoy de la clase. Nos vemos el día viernes. Yo les aviso a la hora el día viernes porque ellos, los edificados, van a tener el examen primero antes de la clase. Entonces es probable que salgamos un poquito más tarde. ¿Ok? Entonces nos vemos el día viernes. Estén pendientes del Classroom, del grupo de Telegram y mándenme los correos para, para los videos de YouTube. ¿Ok? No me queda más tiempo. Entonces estamos en contacto y saludos, pues. Saludos, pues.